Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana, en El Vigilante, él es el primer seleccionado unánimemente para el Salón de la Fama del Béisbol. También es un seguidor de Jesús comprometido y apoya fuertemente a Israel. La leyenda de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera, está aquí para compartir por qué apoya a la tierra de Dios. Mi consejo es que vayan a Israel, ustedes mismos, y vean la belleza que tiene, porque les garantizo que cuando pisen ese lugar, cuando pisen esa tierra, querrán volver. Además, es el lugar donde Dios dio a Moisés los 10 mandamientos, el Monte Sinaí. ¿Cuál es la ubicación real de este sitio bíblico legendario? Estamos buscando el verdadero Monte Sinaí esta semana, solo aquí, en El Vigilante. Y bienvenidos a El Vigilante. En el béisbol, él es un líder de todos los tiempos y uno de los más grandes pitchers que este juego ha tenido. Mariano Rivera fue incluido hace poco en el Salón de la Fama del Béisbol, el primer seleccionado unánimemente para el salón. Caminó a Cooperstown e hizo una parada en Washington, D.C. para nuestra cumbre de Cristianos Unidos por Israel. Tuve la oportunidad de hablar con Mariano ahí y escuchar sobre su amor por Israel, su amor por el Señor y por qué cree que Cristianos Unidos por Israel tiene un papel crucial en el plan de Dios. Véanlo. Es tu primera cumbre de Kufa en Washington y no será la última. El líder en salvadas, pero salvado también por la sangre de Jesús. Tal vez algunos no saben eso. Sí, amén a eso. Sí, salvado por la sangre de Jesús y eso es lo que importa. Lo que yo hacía al salvar el juego está bien para los aficionados, las personas que aman el juego del béisbol, pero esto es diferente. Es salvar vidas. Esto es por la sangre de Jesús, como dijiste. He sido salvado y agradezco a Dios que vino a rescatarme, porque la forma en que vivía en casa, en Panamá, sé que no habría terminado en un buen lugar. Sí, tienes una historia de vida increíble. Tenemos muy poco tiempo el día de hoy, pero hablaremos más a futuro sobre toda tu historia y cómo es que llegaste a donde estás. Pero ahora, Mariano, quiero hablar de tu historia al volverte un fuerte defensor de Israel. ¿Por qué estás aquí en la cumbre de Kufa y cómo pasó todo esto? Es una gran pregunta, porque como cristiano me encanta todo sobre la Biblia. Porque, pues, lo que mi Señor Jesucristo, me enseñó en la Biblia es todo sobre Israel. Su pueblo, su nación, ¿sabes? Sus bendiciones, su todo. Y yo lo entendí cuando fui a Israel. Fue aún mejor, porque vi que la Biblia cobró vida frente a mí. Caminar donde Jesús caminó, caminar y navegar las aguas donde Jesús navegó, ir a la antigua ciudad, a Jerusalén, solamente estar en Jerusalén. Estuve en el Hotel Rey David y
Y Sí. salía como a las 4 o 5 de la mañana y oraba. Oraba por Jerusalén, por la ciudad de David. Impresionante, Vaya. Sí, impresionante. Entonces, por esas razones estoy aquí, sí, por mi fe. Y luego conocí al pastor Hagee. Me sorprendió por sí, completo. Es otro nivel. sí, Él me invitó y es la razón por la que estoy aquí, porque conocí a un hombre con visión. ¿Me explico? A sí, veces tenemos una visión pobre, sí, pero ese hombre tiene una visión rica. sí. El hombre tiene una visión más grande que un hombre promedio. Y eso es notable. Tenemos a más de 7 millones de personas apoyando a Israel. Y esto se multiplicará. Sí, El siguiente año seremos mucho más de 7 millones. sí. Porque esto es lo correcto. Sí, la mano de Dios está en esto. La mano de Dios, porque es su Sí. pueblo. Sí, sé al hablar contigo que es una experiencia que cambia vidas, estar en la tierra de Israel. Como dices, hace que todo cobre vida. Te regresa a la vida. Sí. No hay nada mejor. Todo es... Si quieres vivir esa experiencia, debes ir a Israel. Sí. Para tener la experiencia, debes ir a Israel. Y verlo con tus propios ojos. No puedes juzgar y hablar de algo que no conoces. Sí. Por eso es que mi consejo es que vayan. Vayan a Sí. Israel y véanlo por ustedes mismos. Vean la belleza que tiene. Porque les garantizo que cuando pisen ese lugar, cuando pisen esa tierra, querrán volver. Sí, no serás la misma persona. No serás igual. Es verdad. No serás la misma persona. Tienes una gran congregación, tu esposa es pastora, Mariano, fuera de la ciudad de Nueva York, es donde pasaste tu carrera con los Yankees de Nueva York y estás en Nueva Rochelle ahora. Cuéntanos de lo que hacen en tu congregación en el área de la ciudad de Nueva York. Bueno, el señor tiene sentido del humor. Sí. Mi idea era que después de jugar béisbol viajaría. Pero el señor dijo, no. Después de que termines, irás al ministerio. ¿Sí? Y eso es lo que hicimos. Es exactamente lo que hicimos. En cuanto terminamos con el béisbol, saltamos al ministerio. Y llevamos el evangelio a quienes lo necesitan. Llevamos ayuda. Por esa razón, el Señor nos puso ahí. Nos puso en Nueva Rochelle Sí. para llevar esperanza, pero también para alimentar a los hambrientos, ayudar a los necesitados, llevarles esperanza a los desesperados. Sí. Y no rechazar a nadie, ni a prostitutas, ni a alcohólicos, ni a los necesitados. Vengan, así como Sí. son. No tienen que cambiar primero y Sí. luego llegar a Cristo. No. Sí. Vengan así como son. Y Él hará el resto. Muchas veces te preguntan, ¿cuál es el secreto para lanzar? ¿Por qué eras tan grandioso? Tienes el récord de salvadas. Tú le das el crédito al Espíritu Santo. Amén. Háblanos de Amén eso. por eso. Es porque mi Señor sabía que necesitaba algo especial. En primera, toda mi carrera ha sido a través del Señor. ¿Por qué? Porque mis habilidades no eran suficientes ni para las ligas menores. Yo diría, pero Él lo llevó a un nivel diferente. Él Sí. me llevó a las grandes ligas. Me abrió puertas que ningún hombre pudo cerrar. Y yo Sí. aproveché eso. Me dio Sí. el mejor lanzamiento que había en el béisbol. Lo llamaban bola rápida. Y Él me lo dio. Ningún hombre de carne y hueso me enseñó a lanzar. Sí. Pero Dios me lo dio cuando más lo necesitaba. Sí. Me volví el que cerraba para los Yankees en 1997. En 1997, finales de abril de 1997. El Señor me dio este famoso lanzamiento, el cutter. No entendía qué era al principio, pero desde ese tiempo, cuando el tiempo pasó, entendí perfecta y exactamente por qué y quién me dio el lanzamiento. De hecho, intenté detener el lanzamiento del movimiento. Gracias a Dios que nunca paró y Ese lanzamiento que puso a temblar los corazones de los bateadores por mucho tiempo. sorprendente, por 17 Sí. años. ¿Sabes? Lo único que no hacía era Sí. decirles verbalmente, oigan chicos, aquí viene. Porque sabían exactamente que ya venía y no pudieron batearlo Sí. por 17 años. Es un Sí. claro milagro de Dios. Sí, todo lo hizo Dios, Mariano. Tu historia es tan impresionante. Muchas felicidades. El primer seleccionado unánimemente para el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown. Es absolutamente increíble. Felicidades, buena suerte en Cooperstown y muchas gracias por acompañarnos
en Kufa y por lo que haces por el Señor y lo que haces por Israel, Mariano, en verdad, muchas gracias. No, amén. Gracias. Gracias. Dios te bendiga, amigo. Gracias de nuevo a Mariano Rivera por acompañarnos. Amigos, es un hombre de gran humildad y fe, y aunque su carrera en el béisbol terminó, siento que Dios tiene algo guardado más grande para él en su próxima carrera. Y al regresar del corte, es el lugar donde Dios dio a Moisés los 10 mandamientos. ¿Cuál es la ubicación real del monte Sinaí? Acompáñenos en la búsqueda de este sitio bíblico legendario. Después del corte, no se muevan. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Bienvenidos de nuevo a El Vigilante. Por siglos se había pensado que el monte Sinaí, el lugar donde Dios dio a Moisés los 10 mandamientos, se localizaba en Egipto. Pero un nuevo documental sugiere que la localización exacta del monte Sinaí no es en Egipto, sino en Arabia Saudita. Amigos, esto es fascinante en verdad. Vean esto. Poco después de que me volví cristiano, tal vez tenía unos 11 o 12 años, y creí en Dios desde ese momento, pero el gran problema que encontré fue que no creía totalmente en la Biblia, en que fuera una historia precisa. Y uno de los asuntos era que los académicos judíos y cristianos, los supuestos expertos, estaban diciendo que había muy poca evidencia de que la historia del Éxodo hubiera pasado, que era un mito o algo exagerado, y tuve que preguntarme, ¿cómo voy a creer en la Biblia si la historia de Moisés y el Éxodo no se consideran verdad? Me interesé mucho en la teoría de que no estaban hallando evidencia porque estaban buscando en el lugar equivocado. Y esa teoría adquirió nuevo impulso en décadas recientes porque hubo muchos exploradores que oyeron sobre la teoría y se encaminaron a lo que creían que era el monte Sinaí real al noroeste de Arabia Saudita. Pero la evidencia fue confiscada por los sauditas. Yo continué estudiando y esto se ató a mi corazón. Básicamente pasó un milagro. Tuve esa oportunidad increíble de ser uno de los pocos extranjeros que pisaron esa área protegida del noroeste de Arabia Saudita, donde incluso los locales creían que Moisés y los israelitas habían llegado y dejado evidencia. He ido a Arabia Saudita 3 veces como parte de la investigación de la historia del Éxodo. Me impresionó tanto la distribución de la tierra y cómo cada pieza de la historia bíblica del Éxodo se alineaba, cada pequeño detalle. Para descubrir dónde pasó el Éxodo en realidad, tienes que descubrir dónde fue el milagro del Mar Rojo. Hay varias opciones que van desde el Golfo de Aqaba, de Egipto hasta la Arabia Saudita moderna. La opción más interesante para mí es la playa Nuweiba de Egipto. Gracias a Google Earth pude verlo desde arriba, algo que nunca antes habíamos podido hacer. Ese lugar en la playa de Nuweiba, del lado egipcio, como una posibilidad, se vuelve casi obvio. Necesitas una playa donde quepan millones de personas. Esos millones de personas, los hebreos, tenían que estar bloqueados por los cañones, por las montañas, para que el ejército del faraón pudiera atraparlos. El único lugar por donde podrían escapar era por el agua. En esta locación, impresionantemente, parece que hay un camino de tierra bajo el agua. Entonces, si las aguas se partieron, necesitaría ver por dónde caminar. Y aquí, en esta locación, hay un camino de tierra bajo el agua. Si las aguas se partieron,
podían caminar de Egipto por las aguas del Golfo de Aqaba, al noroeste de Arabia Saudita y hacia el área que los locales sauditas llaman la Tierra de Jetro. Por este camino de tierra bajo el agua, en la playa Nuweiba de Egipto, al noroeste de Arabia Saudita, hay anomalías de coral muy interesantes que parecen como restos de carretas, específicamente ruedas de carretas. Buzos han llevado detectores de metal y detectaron patrones circulares de metal dentro del coral. Ahora, es obvio que mucho de esto se habría desintegrado con el tiempo, pero el coral puede crecer alrededor de un objeto, disolverlo y mantener la forma. Los buzos que han entrado a esta área la describen como algo que parece un basurero antiguo, un lugar donde es posible que un ejército fuera destruido y hecho pedazos, y el coral mantuvo la forma de esos escombros. La nueva investigación muestra que las fuentes cristianas, judías e islámicas por mucho tiempo han identificado el verdadero monte Sinaí como la montaña más alta en un área cercana a Arabia Saudita o llamada Al-Bad. Y si vamos a Al-Bad, la montaña más grande es la cordillera Jabal al-Laus, y específicamente un pico llamado Jabal Makla, que significa la montaña quemada. La razón por la que la llaman la montaña quemada es porque tiene una cima oscurecida. La hace muy distintiva y se puede ver desde lejos. Eso lleva a las personas a verla y preguntarse, ¿esto es evidencia de que Dios descendió sobre la montaña en forma de fuego como la Biblia dice? Los locales se refieren a esa montaña como la montaña de Moisés, y les dirán cómo, generación tras generación, han sabido que este es el monte Sinaí real, enfrente de esta montaña. Como dice la Biblia, se puede ver una colección de rocas que tienen inscripciones de personas adorando a toros. La tradición local es que este fue el sitio de adoración del becerro de oro, hasta el punto en que los locales sospechan que si buscas oro, irás ahí. Sabemos del libro del Éxodo que Dios le dice a Moisés que ponga un altar de piedra sin cortar, sin escalones, al pie de la montaña. Y luego, junto al altar que ponga, poner 12 pilares que representen las 12 tribus de Israel. Cuando vamos a las faldas de este candidato para el monte Sinaí, conocido como la montaña de Moisés, encontramos un antiguo altar, donde se ve que hubo animales para sacrificio. Está hecho de piedra sin cortar y no tiene escalones. Y a un lado están los restos de unos 12 pilares de mármol. Uno de los más grandes milagros del Éxodo, que muchos consideran difícil de creer, es la historia de Dios diciéndole a Moisés que subiera una roca y la golpeara con su vara para que surgiera agua y su pueblo tuviera agua para beber, porque morían de sed. Impresionantemente, en estas rocas del posible monte Sinaí, nos encontramos con una roca partida gigante encima de una colina de 30 metros, y la roca en sí tiene entre 12 y 18 metros de alto. Cuando la escalas pareces una hormiga a su lado, y está partida a la mitad. Esta roca abajo es lisa. Las áreas adyacentes son rugosas, con diferentes tipos de rocas. Es muy abultada, pero en esta área parece que salió agua de esta roca, de esa división, y que cayó colina abajo hacia el suelo. Los beduinos locales han dicho que mantengan fuera a la gente. De hecho, te confrontan si vas ahí. Te dicen que ellos se refieren a esta roca como la roca partida de Moisés. En un punto de mi vida pensé que cuando el conocimiento humano y la ciencia se desarrollaran, nos alejaríamos del reencuentro bíblico, que eso se vería cada vez más como un mito. Pero ahora veo que se ve más y más como un recuento histórico exacto. Gracias a nuestro buen amigo Ryan Mauro porque hace un buen trabajo. Ahora, después del corte, más increíbles historias bíblicas. Nos dirigimos al Museo de la Biblia en Washington, D.C., para ver de cerca artefactos raros y antiguos de uno de los gobernantes más infames de la historia. ¿Quién era? Descúbranlo cuando volvamos. Pues es un año de victoria. Yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel, y estar aquí es un orgullo y es un honor. Y yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagin y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel, y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Q5. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a Q5, porque
porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de CUFAI y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Bienvenidos de nuevo. Es uno de los tiranos más célebres de la Biblia, el rey Nabucodonosor del poderoso imperio babilonio. Hace poco visité el Museo de la Biblia en Washington, D.C., para ver de cerca artefactos antiguos de la época de Nabucodonosor y abrir una ventana a la mente de ese gobernante infame que jugó un papel en verdad crucial en la historia de Israel. Vean esto. Nabucodonosor es una de las figuras más poderosas del antiguo cercano oeste. Él es quien terminó el poder de Egipto en el cercano oeste antiguo. Por ahí del año 605 a.C. hubo una gran batalla. Egipto fue hecho a un lado. Él llegó al trono y reinó por un periodo muy largo de unos 43 años. Y durante ese tiempo, el reino de Judá, el reino del sur, tuvo serios problemas. Se alinearon con Egipto, pero no funcionó, no tuvieron mucho poder. Y Nabucodonosor es quien finalmente llegó y destruyó Jerusalén en el 586. Destruyó el templo, se llevó toda la riqueza, se llevó a todas las personas poderosas, y en verdad fue el final del reino de Judá. Sus tropas quemaron el templo, destruyeron Jerusalén. Luego, ¿qué pasó con los sobrevivientes judíos de Jerusalén? ¿Qué hizo después Nabucodonosor? Este fue el principio del exilio de Babilonia, así le llaman, y él tomó, de hecho, lo hizo en dos fases. La primera en el 597 con Joaquín. Él llegó y fue ahí cuando se llevaron la mayoría de los tesoros. Él se llevó a la familia real, se llevó a todos los artesanos y trabajadores hábiles, se los llevó a Babilonia en el 597 e instaló a un rey vasallo, Sedequías. Sedequías, 10 años después, pensó que era buena idea rebelarse, pero no fue así. Nabucodonosor volvió y acabó completamente con todo lo demás. Él es el personaje, el individuo con quien Daniel tuvo que interactuar y tratar con sus leyes. Comenzaré con los 2 cilindros. Es un concepto muy interesante. Típicamente, cuando alguien dedica una edificación, quiere poner su nombre ahí, ¿cierto? Para que todos sepan quién es. Claro. Estos cilindros tienen estas inscripciones escritas en acadio. Ese es el idioma. Que es el idioma que se usaba en la antigua Babilonia. En la antigua ¿sí? Babilonia, sí. La escritura o la inscripción es cuneiforme. Está escrita con agujas de madera. Es un bloque de letras que se presiona contra la arcilla. Y las inscripciones hablan de nuevo de lo grande que es Nabucodonosor. Hablan de sus victorias, de cómo los dioses deberían verlo con favor, al afilar sus armas contra sus enemigos y ese tipo de cosas. Pero esos cilindros no estaban en exhibición pública, estaban enterrados dentro de las paredes. En las esquinas y espaciados en las paredes, esos cilindros estaban enterrados. No para que la persona común viera lo grande que era Nabucodonosor, sino para que los dioses vieran lo grande que él era. Sí, él adoraba a Marduk y a esos dioses paganos, pero hubo tiempos en los que Nabucodonosor reconoció al Dios de Israel, el Dios de la Biblia, ¿cierto? Sí, es la forma en que Daniel lo describió, que hubo episodios contra la estatua, claro, con el horno ardiente. La dieta que Daniel y sus compatriotas siguieron, que fue la que le obligó a reconocer que tal vez había algo más aquí. También se dice que Dios lo llevó al desierto por un tiempo, Sí, también. y hay referencia a su locura, Sí. incluso fuera del material bíblico. Este Vaya. ladrillo, de hecho, es muy importante. Era un ladrillo, no sabemos exactamente de qué parte del edificio, pero de nuevo tiene una inscripción que habla sobre el poder de Nabucodonosor y su riqueza y fuerza, y hay ejemplos, ladrillos similares conocidos de otros sitios. Pero típicamente un ladrillo tenía un patrón prefabricado, solo usaban un molde y presionaban en el ladrillo para tener copias múltiples.
Este ladrillo en particular es único porque está hecho a mano. Es una inscripción común, pero es una inscripción a mano, así que es poco común. Si lo ves bien, está muy completo. Muchos ladrillos están rotos. Siempre nos gusta hablar contigo sobre estas exhibiciones increíbles e indagar en la historia de la Biblia hace 2500 años. Cosas impresionantes, Jeff. Muchas gracias. Te lo agradezco. Gracias. Al volver, mis conclusiones sobre algunos nuevos y emocionantes proyectos que nuestro equipo del Vigilante les traerá muy pronto. Descubran más después del corte. No se vayan. Bienvenidos de nuevo, estamos terminando aquí desde nuestro nuevo estudio del Vigilante en YouTube. En general nos ven en el estudio de la televisora en Jerusalén, el estudio de Kufa en San Antonio y otras locaciones en todo el mundo para filmar el programa de El Vigilante. Si no se cansan del programa El Vigilante, pueden ver contenido adicional en nuestro canal de YouTube. Este será uno de los sets que usaremos donde les llevaremos material adicional, material exclusivo. Después de que terminen de ver el programa cada semana aquí en televisión, pueden ir a YouTube y obtener contenido adicional exclusivo del Vigilante. De nuevo verán la página del canal de YouTube de El Vigilante en su pantalla. Suscríbanse y aprovechando, también llamen o den clic para unirse a nuestro movimiento de Cristianos Unidos por Israel. Amigos, somos más de 7 millones de miembros. 7 millones y crecemos cada día. La Biblia dice que el Dios de Israel no descansa y no duerme. Y nuestro equipo de Cristianos Unidos por Israel intenta seguir el modelo al pelear por Israel y el pueblo judío y por la relación de Estados Unidos e Israel cada día en las trincheras, parados en la brecha. Bueno, gracias por acompañarnos esta semana en El Vigilante. Hasta la próxima. Bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.